Bendiciones, mis amigos y hermanos de las redes sociales. Hoy quiero meditar un poco acerca de un pasaje de la Escritura. Vamos a tener un enfoque bastante espiritual acerca de el capítulo 1 del libro de Corintios y se llama ¿Está dividido Cristo? Y vamos a estar hablando acerca de las divisiones dentro de las iglesias. Las divisiones dentro de las iglesias. ¿Has visto que hay veces en algunas iglesias hay unas configuraciones como que hay unas iglesias más pequeñas dentro de la iglesia general, iglesitas pequeñas dentro de la iglesia grande? Entonces vamos a estar hablando de ese tema en esta ocasión. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Vamos a ver en qué consisten esas divisiones, cómo comienzan esas divisiones, quiénes son los participantes de esas divisiones. Y muchas veces comienzan, hay veces de una manera no intencionada, pero es bueno saberlo e identificar estas cosas para que cuando estas cosas pasen podamos poner en marcha mecanismos correctivos al mismo tiempo. Dice, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. La palabra perfectamente aquí no se traduce como infalibilidad, sino como estéis de una manera madura, de una manera adulta, conscientemente unidos, y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque dice el verso 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Hay muchas cosas que aunque nosotros no pensemos que otras personas se van a dar cuenta, sí va a llegar un momento que por voluntad de Dios, esas personas se van a dar cuenta de aquello que está ocurriendo en una situación, quizás en un contexto escondido o limitado. He sido informado, dice el apóstol Pablo, que hay entre vosotros contiendas. El verso 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Interesante esto. Y dice el apóstol Pablo en el verso número 13, ¿acaso está dividido Cristo? Quiere decir que las divisiones, los grupitos, las iglesitas dentro de otra iglesia, eso no es ni está de acuerdo al Espíritu del Señor, ni es una metodología, ni es una forma sana de cómo alimentar y de cómo alimentarnos en una iglesia. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice la palabra de Dios. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Verso 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo en ningún momento trató de controlar, de manipular, de agarrar a las personas y ponerlas como en una cobertura privada, como en un contexto limitado, para que solamente estuvieran en el grupito de él. ¿Okay? Para que solamente fueran enseñados por él, para que solamente lo escucharan a él, para que solamente recibieran la última revelación o la enseñanza que el Señor le había dado, que el Señor Jesús le había dado a él. No, el liderazgo del apóstol Pablo es un liderazgo muy lindo, muy precioso, y es un liderazgo que el Señor le dio a él, a pesar de que fue como el último, como un abortivo, dice la palabra de Dios, porque no estuvo caminando físicamente en esta tierra con Cristo, mas sin embargo es un apóstol que Jesucristo personalmente le llamó. Entonces, ¿cuál es el origen? Hay veces de estas iglesitas dentro de otras iglesias. Número uno, el tipo de liderazgo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de que hay muchos creyentes que se identifican, hay veces, con alguna persona, y hay veces desarrollan algún tipo de
relación, pero que va más allá de la afinidad, pero que va más allá del amor cristiano, pero que va más allá de la confianza que debe de tener un pastor, un líder, un laico con un discípulo. Va más allá de eso. ¿Por qué digo yo que va más allá? Porque llega un momento en que estas personas que están en relación con un liderazgo que es controlador, que es excesivamente directivo, porque las características para que hayan llegado a este tipo de contiendas y a este tipo de situaciones es que estaban divididos, es que cada uno decía, no, yo me siento orgulloso de ser un discípulo, por ejemplo, de Apolos. Ah, no, yo a la célula o a la casa de fe o a la reunión de Cefa, yo no voy, ¿verdad? Mi líder me ha dicho que no vaya allí, o mi líder me ha dicho que no me involucre en ese otro ministerio que está en la iglesia. Esa es una característica de un líder muy directivo, muy controlador, y hasta quizás voy a hacer uso de una palabra conscientemente. Hay veces tenemos un liderazgo castrador espiritualmente. ¿Qué es un liderazgo de castración espiritual? Es un liderazgo que le quita la autonomía, la dependencia de Dios a los creyentes. Es un liderazgo de que hace depender a las personas más de Pablo, más de Cefas, más de Apolos que del mismo Espíritu Santo. Y eso es muy peligroso porque se va creando una relación donde hay una persona excesivamente controladora, excesivamente cuidadora, excesivamente limitadora de los espacios, porque este tipo de liderazgo, este tipo de personalidad, quizás como Apolos, como Cefas, ¿verdad? Muy bien puede ser de que estas personas controlen tanto a las personas que Dios les ha dado para su cuidado, las controlen tanto, y hay veces de una manera, hay veces no intencionada, ¿verdad? Producen personas inmaduras. Porque cuando tú no le dejas al creyente que él crezca, que él dependa de Dios, que si tú le das un consejo, ¿verdad? Y él perfectamente él quiere ir y recibir un consejo de Cefas o quiere ir a recibir un consejo de Apolos, ¿verdad? Pues déjalo en libertad, deja de que Dios esté en control. Este liderazgo quizás controlador, muy fuerte, que a lo mejor coacciona, que a lo mejor inconscientemente limita a otros creyentes a que no se involucren con otros ministerios en la iglesia. No, tú ya estás en este ministerio, no debes de mezclarte o no debes ir a otros ministerios porque tú ya estás en este. Ese es un ministerio quizás excesivamente directivo y que puede y muy seguramente en el futuro va a producir divisiones dentro de esa iglesia, ¿verdad? O dentro de ese contexto. Por eso es importante que el efecto que produce un liderazgo excesivamente directivo, excesivamente rígido, porque sí hay que reconocer que estos líderes y estas personas que están aquí tienen una palabra, tienen un liderazgo, como dice el apóstol Pablo en el verso 17. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Hay veces este tipo de líderes tienen sabiduría de palabras, hay veces tienen discernimiento de lo que es la palabra de Dios, hay veces tienen la aplicación, la escatología, la hermenéutica de la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Hay veces ese liderazgo no ha madurado y hay veces quieren tener a la grey o a las personas que están a su cargo, como dice la palabra de Dios, hay veces por la fuerza, hay veces por cierta presión. Y el Señor mismo nos ha dicho en su palabra que ministremos la grey de Dios, ni por ganancia deshonesta, ni tampoco por la fuerza, ¿verdad? Porque creemos que las personas maduras en la iglesia, las personas maduras en un contexto, ¿verdad? Van a madurar más si dependen no solo de una palabra que Dios le da a través de un siervo, de una sierva, a través de un Apolos, a través de un Cefa, sino que el discernimiento y la dependencia personal del Señor. Hay veces este tipo de grupos, este tipo de cosas, ¿verdad? Pasan este tipo de relaciones de división en las iglesias donde se hace una iglesita dentro de la iglesia más grande. Hay veces lo que produce son adolescentes espirituales, personas que están
perennemente necesitando de una consejería. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona excesivamente directiva, cuando hay una persona excesivamente enseñadora, cuando hay una persona excesivamente rígida, controladora, que trata de controlarle los movimientos, la manera de pensar, la manera de sentir a otra, pues esa otra persona que está en el otro lado, ¿verdad? Que está siendo ministrada, se vuelve una persona inmadura, una persona insegura, que no toma decisiones propias, autónomas, guiadas en la palabra, sino que siempre está, como dice la palabra de Dios, necesitada de esa aprobación. Entonces, esa es una de las desventajas de este liderazgo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? De que nos da ese consejo a nosotros, de que si nosotros estamos en una relación así, para eso Dios nos ha dado la autonomía, para eso Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Hay veces tú tienes que decir que no, no mi hermanito Apolos, no mi hermanito Cefas, ¿verdad? Yo me voy a relacionar con cualquiera en la iglesia, a eso es lo que Dios me ha llamado. Yo le agradezco muchísimo que usted se preocupe por mí, yo le agradezco muchísimo que usted se ocupe de mí, de mi familia, pero en realidad yo debo relacionarme con todas las personas en esta iglesia, porque una persona saludable, sana, ama y se deja amar por todos. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿acaso está Cristo dividido? Y el verso 10 dice, os ruego pues hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Todos podemos hablar, todos podemos relacionarnos. Perfecto, vamos a tener quizás afinidades con alguien, vamos a tener que Dios nos va a poner a alguien precioso, muy lindo, una persona que nos va a ayudar en nuestros momentos difíciles, pero estamos llamados a relacionarnos con todas las personas, amar a todas las personas y dejarnos amar por todas las personas. Que el Señor te continúe bendiciendo.